Era un sábado por la mañana soleado como cualquier otro cuando mi esposa Sofía vino a buscarme al garaje donde estaba haciendo bricolaje. Estaba guardando mis herramientas, cubierto de polvo, cuando ella me anunció la noticia que iba a cambiar nuestro fin de semana. Su madre, Margaret, había decidido venir a ver nuestra nueva casa por primera vez. Me quedé paralizado en el lugar, con una llave inglesa en la mano. Margaret siempre había sido del tipo que criticaba nuestras decisiones desde el principio de nuestra relación. Todavía recuerdo su reacción cuando le anunciamos nuestro matrimonio, un simple sentimiento desaprobador y un "si están seguros", que decía mucho. «¿Cuándo llega?», pregunté, tratando de ocultar mi preocupación. «En 2 horas», respondió Sofía mordiéndose el labio. Ella sabía tan bien como yo que este tipo de visita improvisada no presagiaba nada bueno. Pasé la siguiente hora limpiando frenéticamente la casa, revisando cada rincón, cada superficie. Sofía arreglaba los cojines del sofá por 10ª vez cuando sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho. Cuando abrí la puerta, Margaret estaba allí, erguida como un palo, en su impecable traje gris. Su cabello perfectamente peinado y su lápiz labial preciso contrastaban con nuestra apariencia ligeramente despeinada a pesar de nuestros esfuerzos. Sin siquiera un saludo, entró, mirando inmediatamente nuestro salón como un escáner en busca del menor defecto. La atmósfera se volvió inmediatamente pesada, como si alguien hubiera echado una manta mojada sobre nuestros hombros. Sofía y yo intercambiamos una mirada nerviosa mientras su madre comenzaba su inspección silenciosa. El único ruido en la habitación era el tic-tac de nuestro reloj de pared y el crujido de su ropa cuando se movía. Intenté romper el hielo. ¿Tuviste buen viaje, Margaret? Mi pregunta quedó suspendida en el aire durante lo que me pareció una eternidad. El tráfico estaba denso, respondió finalmente sin mirarme, concentrada en las fotos familiares colgadas en la pared. Estos marcos no están realmente rectos, ¿verdad? Sofía se apresuró a ajustarlos, aunque yo sabía perfectamente que estaban perfectamente alineados. Sentí un nudo formarse en mi garganta. Esta visita iba a ser aún más difícil de lo previsto. Margaret continuó su inspección metódica, deteniéndose frente a cada mueble como si estuviera evaluando una propiedad inmobiliaria. Sus tacones resonaban en nuestro suelo de madera, un sonido que reverberaba como una cuenta regresiva hacia una catástrofe inminente. «El salón es interesante», comentó con ese tono particular que sugería exactamente lo contrario. «Estas cortinas son una elección original». La palabra original en su boca sonaba como un insulto apenas velado. Miré nuestras cortinas beige, perfectamente normales, preguntándome qué podían tener de tan terrible. Sophie, que las había elegido con tanto entusiasmo, ahora parecía dudar de cada decisión de decoración que habíamos tomado. El aire en la habitación se volvía cada vez más denso, como si estuviéramos encerrados en un invernadero en pleno verano. Margaret continuaba su recorrido, tocando ocasionalmente un mueble con la punta de los dedos como para verificar la presencia de polvo. Su silencio era más elocuente que cualquier crítica verbal. Podía ver a Sophie que seguía a su madre como una sombra, lista para justificar cada una de nuestras elecciones decorativas. Pero Margaret no hacía preguntas, no hacía comentarios. Se limitaba a observar, a juzgar en silencio, y esa actitud era quizás peor que todas las críticas que podría haber formulado. En la cocina, Margaret comenzó su inspección minuciosa como si fuera una inspectora de salud en un restaurante. Abrió cada armario con una lentitud deliberada, examinando la organización de nuestra vajilla y utensilios. Casi podía oírla contar mentalmente los platos astillados. ¿No tienen un juego completo?, preguntó al notar nuestra colección ecléctica de platos. Sophie se sonrojó ligeramente. «Nos gusta mezclar estilos», respondió suavemente. «Le da más personalidad a la mesa». Margaret emitió un pequeño que decía mucho sobre lo que pensaba de nuestra concepción de la personalidad. Continuó su exploración, abriendo el refrigerador sin siquiera pedir permiso. Sus ojos recorrieron los estantes, deteniéndose en cada artículo como si estuviera haciendo el inventario de una tienda. «Queso en lonchas industrial», murmuró, más para sí misma que para nosotros. «Y estas verduras deberían haberse comido hace 2 días». Apreté los puños en mis bolsillos, recordando que era la madre de mi esposa y que debía mantenerme cortés.
Sophie se apresuró a explicar que no habíamos tenido tiempo de hacer las compras esa semana, pero sus justificaciones cayeron en el vacío. Margaret luego sacó un pañuelo de su bolsillo y lo pasó por encima de los armarios, verificando el polvo. Su rostro se arrugó de disgusto cuando vio la ligera marca gris en la tela blanca. ¿Limpian regularmente? Por supuesto, respondí, sintiendo la ira subir. Pero ya sabe, ambos trabajamos, así que a veces. Precisamente, me interrumpió, si ambos trabajan, podrían permitirse una empleada doméstica. A menos que... Dejó su frase en suspenso, pero la insinuación sobre nuestra situación financiera era clara como el agua. El recorrido por el baño fue aún más penoso. Margaret examinó cada junta de azulejo como si buscara pruebas en una investigación criminal. Abrió el botiquín, leyendo las etiquetas de los medicamentos con un interés que me incomodó. ¿Ansiolíticos, Sophie?, preguntó tomando una caja. Nunca me dijiste que los tomabas. Vi a mi esposa desmoronarse. Esos medicamentos, había comenzado a tomarlos precisamente por el estrés que le causaba su madre, pero por supuesto, no podía decírselo. Es temporal, murmuró Sophie. Solo para ayudarme a manejar el estrés de la mudanza. Margaret dejó la caja con un suspiro teatral que claramente insinuaba que la mudanza no era la verdadera razón. En las habitaciones, su inspección se volvió aún más invasiva. Abrió nuestros armarios sin vacilar, comentando la forma en que nuestra ropa estaba organizada. Las camisas de tu marido están bastante arrugadas, Sophie. Tu abuela te había enseñado a planchar correctamente. Vi a Sophie morderse el labio. Esas camisas, le había dicho 100 veces que prefería plancharlas yo mismo, pero no era el momento de precisarlo. En la habitación de invitados, Margaret se detuvo más tiempo del necesario, midiendo mentalmente el espacio, observando la orientación de las ventanas, probando la firmeza del colchón. Su comportamiento comenzaba a ponerme en alerta, pero estaba lejos de imaginar lo que iba a seguir. Sacó una cinta métrica de su bolso, quien lleva una cinta métrica para una simple visita, y comenzó a medir las paredes. Esta habitación sería una perfecta habitación principal, comentó. La suya es más pequeña, ¿verdad? El despacho sufrió el mismo examen meticuloso. Margaret encendió la computadora portátil que había olvidado cerrar, recorriendo la pantalla con la mirada antes de que pudiera intervenir. ¿Facturas impagas?, preguntó señalando un correo electrónico abierto. Son los gastos de la comunidad, expliqué, incómodo. Siempre los recibimos por adelantado. Asintió sin convicción, continuando su investigación. Cada cajón fue abierto, cada documento revisado. Me sentía violado en mi intimidad. ¿Pero cómo decirle a la madre de mi esposa que se metiera en sus asuntos? En el pasillo, se detuvo frente a las fotos de nuestra boda. Ese vestido realmente no fue la mejor elección, comentó mirando a Sophie. Te lo dije en su momento, pero nunca escuchas mis consejos. Sophie, que había amado ese vestido y se había sentido magnífica el día de nuestra boda, bajó la mirada. Sentí que mi sangre hervía, pero me contuve. Una vez más. El garaje, mi último refugio, no escapó a su inspección. Miró mis herramientas con desdén, deteniéndose frente a mi banco de trabajo. Todo este desorden. Es peligroso, ¿saben? ¿Y si tuvieran hijos? La cuestión de los hijos, un tema sensible que abordaba en cada visita. Sophie y yo habíamos decidido esperar, pero para Margaret, era una prueba más de que nuestro matrimonio no era serio. Después de 2 horas de exhaustiva inspección, Margaret finalmente regresó al salón. Su expresión era indescifrable, pero sentía que algo se estaba gestando. Se sentó en nuestro sofá, alisó su falda, y nos miró con una intensidad que me heló la sangre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Margaret estaba sentada erguida en nuestro sofá, sus manos cruzadas sobre sus rodillas, mirándonos con una expresión que no lograba descifrar. Sophie y yo permanecimos de pie, como 2 acusados esperando su sentencia. Bueno, comenzó Margaret, su voz de repente más suave de lo que había sido desde su llegada, debo admitir que esta casa es sorprendente. Contuve la respiración, esperando la crítica que seguramente seguiría. Pero contra todo pronóstico, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. De hecho,
La encuentro realmente encantadora, continuó, tomándonos completamente desprevenidos. La luminosidad es perfecta, la disposición es práctica, y aunque algunas elecciones de decoración son, digamos, particulares, el conjunto es bastante exitoso. Sophie se relajó ligeramente a mi lado, y sentí un peso levantarse de mis hombros. Tal vez esta visita no iba a ser la catástrofe que habíamos imaginado. Tal vez Margaret finalmente había decidido aceptar nuestras decisiones y confiar en nosotros. El barrio es tranquilo, continuó Margaret, mirando por la ventana. Los vecinos parecen respetables. ¿Y esa habitación de invitados? Hizo una pausa, golpeando pensativamente el reposabrazos del sofá. Es realmente ideal. Algo en su voz me incomodó. No era el tono que solía usar para hacer un cumplido. Había algo más, una especie de anticipación en su voz que me heló la sangre. Mamá, dijo Sophie, aliviada, estoy tan contenta de que te guste nuestra casa. Teníamos tanto miedo de que la encontraras demasiado modesta o... No, no, la interrumpió Margaret agitando la mano. Es perfecta. Absolutamente perfecta. De hecho, se enderezó aún más, si eso era posible, y nos regaló una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Es exactamente lo que necesito. Sophie y yo nos miramos, confundidos. El alivio inicial comenzaba a transformarse en aprensión. Margaret no era del tipo que hacía cumplidos sin razón. Lo que necesitas, repitió Sophie, vacilante. Sí, querida, respondió Margaret con una voz melosa. Saben, desde que su padre se fue, esa gran casa se ha vuelto tan vacía, tan silenciosa. Y ahora que tienen este lugar encantador, con esa habitación de invitados tan espaciosa. Mi estómago se contrajo. Comenzaba a entender a dónde quería llegar, y el pánico subía en mí como una ola. Lo he pensado mucho, continuó, su tono volviéndose más seguro con cada palabra. Mi casa es demasiado grande para una persona sola. El mantenimiento cuesta una fortuna, y francamente, a mi edad, sería más razonable estar cerca de mi familia. Sophie se puso rígida a mi lado. Ella también había entendido. Pero antes de que alguno de nosotros pudiera decir algo, Margaret lanzó su bomba. He decidido vender mi casa y venir a vivir aquí, con ustedes. El tiempo se detuvo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una amenaza. Sentí como si alguien acabara de vaciarme un cubo de agua helada sobre la cabeza. ¿Se imaginan lo perfecto que sería?, continuó Margaret, pareciendo no notar nuestra estupefacción. Podría ver a mi hija todos los días, ayudarlos con la casa. Dios sabe que lo necesitan y cuando finalmente tengan hijos, estaré aquí para cuidarlos. Hablaba ahora con animación, desplegando su plan como si fuera lo más natural del mundo, como si nuestro acuerdo estuviera asegurado de antemano. Ya contacté a un agente inmobiliario, continuó Margaret, sacando su teléfono de su bolso. Piensa que mi casa podría venderse en 2 meses. Lo que nos deja tiempo suficiente para reorganizar la habitación de invitados. Habrá que cambiar esas cortinas, por supuesto, y tal vez repintar las paredes en un color más apropiado. Seguía hablando, describiendo todos los cambios que planeaba hacer en nuestra casa, como si ya fuera su propietaria. Sophie estaba petrificada a mi lado, su mano apretando la mía tan fuerte que ya no la sentía. Y el despacho podría fácilmente transformarse en un vestidor, continuaba Margaret. Realmente no necesitan una habitación entera para trabajar, ¿verdad? Un pequeño rincón en el salón sería suficiente. Cada palabra que pronunciaba era como un nuevo clavo en el ataúd de nuestra tranquilidad. Lo había planeado todo, todo organizado, sin siquiera consultarnos. Era típico de Margaret, decidir por los demás y presentar sus decisiones como hechos consumados. Creo que incluso podría traer mi piano, añadió, mirando a su alrededor como si ya estuviera buscando dónde colocarlo. Le daría un poco de clase a esta habitación, ¿no creen? El piano. El instrumento que no había tocado en años pero que conservaba como una reliquia sagrada. La idea de ese piano masivo en nuestro pequeño salón, ocupando todo el espacio, fue la gota que colmó el vaso. Sentí que algo se rompía en mí. Toda la frustración, toda la irritación que había acumulado durante años de comentarios condescendientes y críticas apenas veladas estaba a punto de explotar. No.
La palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensarlo. Simple, directa, definitiva. Margaret se quedó helada a mitad de la frase, su bolígrafo suspendido sobre el cuaderno donde había comenzado a anotar sus planes de remodelación. Sophie dio un pequeño respingo de sorpresa a mi lado. ¿Perdón? La voz de Margaret era baja, peligrosa como el rugido de una tormenta que se aproxima. Dije que no, repetí, sorprendido por mi propia calma. No es posible. No puedes venir a vivir aquí. El silencio que siguió era eléctrico. Margaret me miró como si acabara de anunciarle que la tierra era plana. Su rostro pasó de la sorpresa a la incredulidad, luego a la ira en cuestión de segundos. No creo haberte pedido tu opinión, respondió secamente, dirigiéndose a mí pero mirando a Sophie. Es la casa de mi hija tanto como la tuya. Nuestra casa, corregí, sintiendo la ira subir en mí como una ola. Sophie y yo compramos esta casa juntos. Elegimos cada habitación, cada mueble, cada color juntos. Es nuestro hogar. Sophie temblaba ligeramente a mi lado, dividida entre su esposo y su madre. Podía sentir su conflicto interno, pero no podía retroceder. No esta vez. Querida, dijo Margaret, ignorando deliberadamente mi presencia para dirigirse directamente a Sophie. No vas a dejar que te hable así a tu madre, ¿verdad? Después de todo lo que he hecho por ti. Sophie abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Veía la lucha en sus ojos, años de manipulación emocional contra la vida que había elegido conmigo. No se trata de falta de respeto, retomé, tratando de mantener una voz calmada. Se trata de límites. Esta casa es nuestro espacio, nuestra vida juntos. Necesitamos esa intimidad. Margaret soltó una risa seca, desprovista de humor. ¿Intimidad? ¿A tu edad? No seas ridículo. Lo que necesitan es ayuda. Mira este lugar. Hizo un gesto abarcando todo el salón. El polvo, el desorden, las comidas industriales en el frigorífico. Mi pobre Sophie merece algo mejor que esto. Mi esposa no es, tu pobre Sophie, respondí, sintiendo mi voz temblar ligeramente. Es una adulta que toma sus propias decisiones. Nuestro estilo de vida puede que no te guste, pero es el nuestro. ¿Decisiones? Margaret se levantó, dominando la habitación con toda su altura. ¿Qué decisiones? ¿La de vivir en una casa mal mantenida? ¿La de comer platos preparados? ¿La de tomar ansiolíticos? Ese último golpe fue bajo, incluso para ella. Vi a Sophie estremecerse como si hubiera recibido una bofetada. Basta, dije firmemente. No tienes derecho a... No tengo derecho, me interrumpió. Soy su madre. Tengo todos los derechos. ¿Quién eres tú para decirme lo que puedo o no puedo hacer? La tensión en la habitación se había vuelto insoportable. Cada palabra era como una cerilla arrojada sobre un montón de pólvora. Podía sentir a Sophie temblar a mi lado, atrapada entre dos fuegos. Soy su esposo, respondí calmadamente, recurriendo a reservas de paciencia que no sabía que tenía. Y esta casa es nuestro hogar. No una casa de retiro, no un lugar de acogida para suegras, nuestro hogar. Margaret se giró hacia Sophie, ignorando completamente mi respuesta. Querida, no puedes dejar que me hable así. Soy tu madre. He sacrificado toda mi vida por ti. Renuncié a mi carrera para criarte. ¿Y ahora que te necesito? Detente, dije, mi voz más fuerte esta vez. Deja de usar la culpa como un arma. Sophie no es responsable de tu felicidad. Los ojos de Margaret se estrecharon peligrosamente. Tú osas. Su voz temblaba de ira contenida. ¿Te atreves a decirme cómo tratar a mi propia hija? Te digo que dejes de manipularla, respondí, sintiendo que nos acercábamos a un punto de no retorno. No puedes llegar aquí y decidir trastornar nuestras vidas sin siquiera pedirnos nuestra opinión. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Margaret nos miraba alternativamente, su rostro transformándose lentamente en una máscara de furia fría. Cuando finalmente habló, su voz era calma, demasiado calma, como el mar justo antes de una tormenta. No lo sabía aún,
pero lo que iba a seguir cambiaría nuestra vida para siempre. Muy bien, dijo Margaret, su voz tan afilada como una cuchilla de afeitar. Si es así como quieres jugar, jovencito, vamos a jugar. Se giró hacia Sophie, que parecía querer desaparecer en el suelo. Querida, te doy una opción. O convences a tu esposo de que me deje mudarme aquí, o... Hizo una pausa teatral, saboreando cada segundo de tensión. Podía escuchar mi corazón latir en mis oídos. O te divorcias. La palabra cayó como una bomba en nuestro salón. Sophie dejó escapar un pequeño grito ahogado. Sentí que mis piernas se volvían de algodón, pero me mantuve de pie, incrédulo ante lo que acababa de escuchar. Mamá, murmuró Sophie, su voz apenas audible. No puedes estar hablando en serio. Oh, pero estoy muy seria, respondió Margaret, su tono volviéndose casi meloso. ¿Crees que voy a quedarme de brazos cruzados mientras este hombre te aleja de tu familia? ¿Qué te aísla en esta casa mal mantenida? Miré a Sophie, viendo las lágrimas comenzar a brillar en sus ojos. Todos esos años de terapia para manejar su relación con su madre, todo ese trabajo en sí misma, y ahora Margaret lo barría todo de un plumazo con una amenaza tan cruel como absurda. Sophie no es tu propiedad, dije, tratando de controlar mi voz que temblaba de ira. No puedes forzarla a... Puedo hacer lo que quiera, me cortó Margaret, sus ojos lanzando chispas. Soy su madre. La traje al mundo, la crié, la formé. Y no dejaré que un pequeño contable de provincia la destruya. Destruirla, repetí, atónito. Eres tú quien la destruye. Mírala. Sophie lloraba silenciosamente ahora, los hombros sacudidos por sollozos. Margaret la miró con una mezcla de lástima y satisfacción, como si esas lágrimas probaran su punto. ¿Ves, querida? ¿Ves cómo te pone en este estado? Se acercó a Sophie, extendiendo la mano para acariciarle el cabello. Mamá está aquí ahora. Voy a arreglar todo esto. Di un paso adelante, colocándome entre ellas. Ya basta. ¿No ves que eres tú quien la hace llorar? Con tus manipulaciones, tus amenazas. ¿Amenazas? Margaret soltó una risa fría. Solo estoy protegiendo a mi hija. Y si no entiendes eso, entonces no la mereces. Se giró hacia Sophie, su rostro suavizándose instantáneamente. Querida, ¿recuerdas cuando eras pequeña? Cuando tenías miedo, siempre venías a refugiarte en mi cama. Te protegía de todo. Todavía puedo hacerlo. Sentí náuseas ante tanta manipulación emocional. Cada palabra estaba calculada, cada gesto coreografiado para maximizar el impacto en Sophie. Te doy una semana, declaró Margaret, tomando su bolso con un gesto teatral. Una semana para tomar la decisión correcta. O me instalo aquí, o... Dejó su frase en suspenso, mirando a Sophie con insistencia. O empiezas a buscar un buen abogado. Sophie se derrumbó en el sofá, sus sollozos ahora claramente audibles. Me senté a su lado, pasando un brazo alrededor de sus hombros, pero estaba tan tensa que era como abrazar una estatua. No puedes hacer esto, dije, mi voz ronca de emoción. No puedes pedirle que elija entre su marido y su madre. Margaret se enderezó su traje con un gesto preciso. No le estoy pidiendo nada. Solo le muestro el camino hacia una vida mejor. Una vida donde su madre pueda cuidar de ella, como antes. Como antes, exploté. ¿Te refieres a cuando necesitaba ansiolíticos solo para soportar tus críticas constantes? ¿Cuándo lloraba después de cada una de tus visitas? Un destello de algo, tal vez culpa, cruzó el rostro de Margaret, pero desapareció tan rápido como había aparecido. No sabes nada de nuestra relación, siseó. Nada en absoluto. Se dirigió hacia la puerta de entrada, sus tacones resonando en el suelo de madera como una cuenta regresiva. Antes de salir, se giró una última vez, una semana, Sophie. Piensa en todo lo que tu madre ha hecho por ti. Piensa en lo que realmente importa en la vida. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe que resonó en toda la casa. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por los sollozos ahogados de Sophie. Después de la partida de Margaret,
Nos quedamos un largo rato en el salón, paralizados por lo que acababa de suceder. Los últimos rayos del sol atravesaban las ventanas, proyectando sombras alargadas en las paredes. Esas mismas paredes que Margaret había inspeccionado con tanto desprecio unas horas antes. Tal vez deberíamos ir a la habitación, sugerí finalmente con suavidad. Estaremos más tranquilos para hablar. Sophie asintió mecánicamente, levantándose como un autómata. La seguí hasta nuestra habitación, esa habitación que se había convertido en nuestro refugio desde que nos mudamos. Se sentó en el borde de la cama, la mirada perdida en el vacío. Lo siento, murmuró después de un largo silencio. Lo siento tanto. No pensé que llegaría tan lejos. Me senté a su lado, tomando su mano en la mía. Todavía temblaba ligeramente. No tienes que disculparte por ella. No es tu culpa. Pero sí, respondió, las lágrimas comenzando a fluir de nuevo. Debería haberlo visto venir. Las preguntas sobre la habitación de invitados, su interés repentino por nuestra casa. Debería haber comprendido que estaba planeando algo. ¿Cómo podrías haber adivinado que planeaba imponerse en nuestra casa?, pregunté suavemente. Nadie podía prever eso. Sophie se levantó bruscamente, comenzando a caminar de un lado a otro en la habitación. No entiendes. Es exactamente su estilo. Inmiscuirse en mi vida, tomar decisiones por mí, usar la culpa como un arma. Se detuvo frente a la ventana, mirando afuera sin realmente ver. Cuando era pequeña, ella elegía mi ropa, mis amigos, mis actividades. En el instituto, eligió mi orientación. En la universidad, llamaba a mis profesores para verificar mis notas. Me acerqué a ella, colocando suavemente mis manos sobre sus hombros. Pero ya no eres esa niña, Sophie. Eres una mujer adulta, fuerte e independiente. ¿De verdad?, preguntó con una risa amarga. Entonces, ¿por qué todavía me siento tan impotente frente a ella? ¿Por qué no puedo enfrentarla? El silencio volvió a caer entre nosotros, cargado de preguntas sin respuesta. En la calle, pasó un coche, sus faros iluminando brevemente nuestra habitación con un resplandor fantasmal. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó finalmente, su voz apenas más fuerte que un susurro. Tenemos varias opciones, respondí, tratando de mantenerme pragmático. Podríamos aceptar. No, me interrumpió firmemente, sorprendiéndome por su vehemencia. No, no podemos aceptar. Sería el fin de nuestra pareja. ¿Estás segura?, pregunté, queriendo estar seguro de que había reflexionado bien sobre todas las implicaciones. Quiero decir, sería difícil, pero sí es lo que se necesita para mantener la paz en tu familia. Sophie se volvió hacia mí, y vi en sus ojos una determinación que nunca había visto antes. ¿La paz? ¿Qué paz? ¿Realmente crees que nos dejaría vivir en paz? Criticaría cada una de nuestras decisiones, se inmiscuiría en cada una de nuestras decisiones. Ya no sería nuestra casa, sería la suya. Volvió a sentarse en la cama, tomando su cabeza entre sus manos. ¿Y los niños? Dios mío, ¿te imaginas tener hijos con ella viviendo aquí? Tomaría el control total de su educación, como lo hizo conmigo. Me senté a su lado, pasando un brazo alrededor de sus hombros. Entonces, nos negamos. ¿Pero si lleva a cabo su amenaza?, preguntó Sophie, la voz temblorosa. ¿Si realmente intenta separarnos? No puede forzarnos a divorciarnos, respondí suavemente. No es ella quien decide nuestro futuro. Somos nosotros. Sophie asintió lentamente, como si estuviera asimilando gradualmente esa verdad. Tienes razón. Es nuestra vida, nuestras decisiones. Tomó una profunda respiración. Debemos enfrentarnos a ella. Juntos. A la mañana siguiente, ni siquiera esperamos una semana. Sophie llamó a su madre a primera hora, la voz temblorosa pero decidida. Mamá, tenemos que hablar. Ahora. Margaret llegó una hora después, vestida con otro de sus trajes impecables, como si se dirigiera a una reunión de negocios en lugar de a una conversación familiar. Esta vez, la esperábamos en el salón, Sophie y yo sentados juntos en el sofá, unidos en nuestra resolución. Querida, comenzó Margaret al entrar,
ignorando deliberadamente mi presencia. Supongo que has tomado la decisión correcta, ¿verdad? Sofía apretó mi mano con más fuerza, encontrando coraje en ese contacto. Sí, mamá. He tomado mi decisión. Margaret se sentó en el sillón frente a nosotros, con una pequeña sonrisa satisfecha en los labios. Sacó un cuaderno de su bolso, probablemente lleno de planes para su mudanza. Sabía que acabarías entendiendo, dijo con una voz melosa. Podríamos empezar a mover mis cosas este fin de semana. Ya he contactado con una empresa de mudanzas y... No, mamá, la interrumpió Sophie, su voz más firme de lo que jamás la había oído. No vas a mudarte aquí. La sonrisa de Margaret se congeló en su rostro. ¿Perdón? Me has oído, continuó Sophie, su voz ganando en seguridad con cada palabra. Esta casa es nuestro hogar, de Thomas y mío. No el tuyo. El rostro de Margaret se endureció instantáneamente. Ya veo, dijo fríamente. Él te ha manipulado en mi contra. Exactamente como temía. No, mamá. Nadie me manipula. Ya no. Esas últimas palabras hicieron el efecto de una bofetada a Margaret. Se enderezó en su sillón, su mirada pasando rápidamente de Sophie a mí. Ya no, repitió, su voz peligrosamente baja. ¿Qué insinúas exactamente? Insinúo que durante años, has controlado cada aspecto de mi vida. Mis decisiones, mis elecciones, mis relaciones. Pero eso se acabó. Margaret rió, un sonido sin alegría. ¿Controlado? Te he protegido. Te he guiado. Sin mí, ¿dónde estarías hoy? Probablemente más feliz, murmuró Sophie, y sentí que mi corazón se encogía al escuchar el dolor en su voz. Más segura. Menos ansiosa. ¿Cómo te atreves? Margaret se levantó bruscamente, su cuaderno cayendo al suelo. ¿Después de todo lo que he sacrificado por ti? Los sacrificios no dan derecho a controlar la vida de los demás, dije, tomando la palabra por primera vez. Ni siquiera los de una madre. Margaret me fulminó con la mirada. Tú, no te metas en esto. Es entre mi hija y yo. No, dijo Sophie, levantándose a su vez. Thomas es mi esposo. Somos un equipo. Si quieres hablar conmigo, también debes hablar con él. ¿Un equipo? Margaret escupió la palabra como si fuera un insulto. Te ha vuelto completamente en mi contra. Nadie me ha vuelto en tu contra, mamá. Simplemente he abierto los ojos. A todo. A la forma en que me manipulas, a cómo usas la culpa como un arma, a cómo intentas controlar mi vida. Las palabras salían ahora como un torrente, años de frustración y miedo reprimidos finalmente saliendo a la luz. ¿Me amenazas con hacerme divorciar si no hago lo que quieres? ¿Eso es amor de madre? ¿Esa es la protección de la que tanto hablas? Margaret palideció ligeramente, pero rápidamente se recuperó. Hago esto por tu bien. ¿No ves qué? ¿Mi bien? Sophie temblaba ahora, pero de ira más que de miedo. Mi bien sería vivir mi propia vida, tomar mis propias decisiones, tener una relación normal con mi madre. No, no esto. El portazo resonó en toda la casa como un trueno final. Margaret se había ido, dejando tras de sí un silencio ensordecedor y una atmósfera eléctrica. Sophie permaneció de pie en medio del salón durante lo que pareció una eternidad, mirando el lugar donde su madre había estado unos momentos antes. Las últimas palabras de Margaret aún flotaban en el aire: lo lamentarás, hija mía. Un día entenderás que todo lo que hice fue por amor. Cuando Sophie finalmente se desplomó en el sofá, no fue en lágrimas como esperaba. Parecía diferente. Como si un peso enorme acabara de ser retirado de sus hombros, aunque ese alivio viniera acompañado de una nueva forma de tristeza. ¿Estás bien?, pregunté suavemente, sentándome a su lado. Ella asintió lentamente. Creo que sí. Es solo extraño. Durante todos estos años, tuve tanto miedo de enfrentarla. Y ahora que lo he hecho, me siento liberada, sugerí. Sí, pero también culpable. ¿Eso me hace una mala hija?
Tomé su mano en la mía. No, te hace una adulta que toma sus propias decisiones. Es normal y saludable. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos. No hubo mensajes insistentes de Margaret, ni llamadas, ni visitas sorpresa. Ese silencio era nuevo para nosotros, casi desestabilizador en su tranquilidad. Sophie comenzó a notar cambios sutiles en su vida diaria. Ya no se sobresaltaba cuando sonaba el teléfono. Ya no revisaba compulsivamente si la casa estaba perfectamente ordenada antes de irse a dormir. Los pequeños hábitos nacidos de años de crítica constante comenzaban a desvanecerse. Una noche, mientras cenábamos en la cocina, de repente se rió al derramar un poco de salsa sobre la mesa. ¿Qué tiene de gracioso?, pregunté, sorprendido por esa reacción. Acabo de darme cuenta de que no pensé inmediatamente en lo que mamá diría sobre mi torpeza, respondió, limpiando tranquilamente la mancha. Antes, habría entrado en pánico ante la idea de que pudiera ver eso. Esta simple observación decía mucho sobre los cambios que se estaban produciendo en ella. Los muros invisibles que Margaret había construido alrededor de su hija comenzaban a desmoronarse, uno por uno. Pero no siempre era fácil. Algunas noches, Sophie miraba viejas fotos familiares, y la encontraba perdida en sus pensamientos, los ojos húmedos. Un mes después de la confrontación, recibimos una carta de Margaret. Sophie la mantuvo en la mesa de la cocina durante 2 días antes de encontrar el valor para abrirla. Dentro, no había disculpas, ni reconocimiento de sus errores, solo una foto de ella frente a su nueva casa en otra ciudad, con una nota breve: he decidido comenzar de nuevo. Se muda, murmuró Sophie, su voz mezclando alivio y tristeza. Realmente se está alejando. Esta noticia marcó un punto de inflexión en nuestra vida. Nuestra casa se convirtió verdaderamente en nuestro espacio, sin la sombra de Margaret planeando sobre cada decisión, cada elección de decoración, cada momento de nuestro día a día. Sophie comenzó una terapia, no para manejar la ansiedad causada por su madre, sino para reconstruirse, para entender quién era realmente sin la influencia constante de Margaret. Poco a poco, la veía florecer, tomar decisiones sin dudar, afirmar sus gustos y deseos. Una noche, mientras reorganizábamos el salón a nuestro gusto, moviendo los muebles sin preocuparnos por las reglas de Margaret, Sophie se detuvo en medio de la habitación. «¿Sabes?», dijo, «creo que empiezo a entender lo que realmente significa tener un hogar. No es solo un lugar perfectamente ordenado o decorado según los estándares de otra persona. Es un lugar donde se puede ser uno mismo». Sonreí al mirarla. La mujer ansiosa y vacilante que había sido unos meses antes había dado paso a alguien más fuerte, más segura. Nuestra casa finalmente se había convertido en lo que siempre debió ser: un refugio, un lugar de paz y amor, nuestro hogar. La amenaza de Margaret nunca se había concretado. Nuestra pareja, en lugar de romperse bajo la presión, se había fortalecido. Habíamos atravesado esa tormenta juntos, y habíamos salido más unidos que nunca. La vida continuaba, diferente pero mejor. Y aunque la relación entre Sophie y su madre probablemente siempre sería complicada, ahora sabíamos que podíamos enfrentar cualquier cosa, siempre y cuando nos mantuviéramos fieles a nosotros mismos y a nuestros valores.